chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro curso virtual y en esta segunda clase aprenderás a cómo maquillarte la piel. Ya vimos cómo era el proceso de la limpieza y de la preparación de esta para recibir el maquillaje y ahora vamos a ver cómo se aplican los diferentes productos y cómo se corrige tu rostro. Aquellas deseadas iluminaciones y correcciones oscuras llamadas contornos que tanto nos favorecen y nos estilizan y armonizan nuestro rostro. Ahora vamos a pasar a la aplicación de la base. Recuerda que es muy importante entender cuál es tu tipo de piel para escoger la base apropiada para esta. Entonces, todas las bases tienen distintos acabados y según el que te guste, tú decides cuál base comprar. Si te gusta un acabado de más cubrimiento, entonces tiene que ser una base de cubrimiento alto. Si no te gusta verte tan maquillada, debe ser una base de cubrimiento ligero. Pero también existen aquellas de cubrimiento intermedio que se pueden construir hasta lograr un acabado alto. Otra cosa que debes tener muy en cuenta a la hora de seleccionar tu base es tener claro cuál es tu subtono, comas y subtono. Nuestra piel tiene un tono principal y también tiene un matiz. El tono principal es el que vemos claramente, es claro, medio u oscuro, y el matiz es el color con el que se hace esa base, que también existe en nuestra piel. Hay personas de subtono rosado y hay personas de subtono amarillo. Entonces, para que ustedes sepan o logren entender esta diferencia, acá les muestro dos ejemplos. Estas bases son del mismo tono, las dos son claras, pero tienen distintos subtonos. Miren, base de subtono rosado, base de subtono amarillo. Como mi subtono es amarillo, entonces me voy a aplicar una base que dé con mi tono de piel. Y es muy importante, si estás indeciso entre los tonos que vas a escoger, medírtelo siempre en el filo de la mandíbula. Recuerden, no compramos base midiéndonos en la muñeca, en el respaldar de la muñeca, porque esta zona nunca recibe sol, por ende va a estar siempre más blanca. Por ejemplo, aquí apliqué tres bases distintas con tres tonos distintos y la idea es que al tú difuminarlo con el cuello quede un tono más parejo entre tu rostro y tu cuello. Es por eso que siempre debes medir el tono en el filo de la mandíbula. Cuando tú difuminas la base, no debe verse diferencia entre ninguna de las zonas. La base que no se note la diferencia entre tu rostro y tu cuello será el tono indicado que debes aplicar o que debes comprar de base. Con una brocha mofeta, mírenlas, estas son bastante compactas. Vamos a aplicar la base con un acabado medio. No queremos acabados muy naturales porque recuerden que este maquillaje va a ser como para una ocasión un poquito más especial, pero tampoco queremos acabados de mucho cubrimiento, entonces no vamos a aplicar en exceso. Vas agarrando de a pocos y vas aplicando en toques. La brocha con la que me estoy aplicando la base se llama kabuki. Es una kabuki plana. Me la aplico dándome suaves toquecitos en mi rostro para lograr un acabado de mayor cubrimiento. Si corres la brocha, puedes llegar a quitar producto. Así que si decides tener un acabado más ligero con esta brocha, lo puedes hacer realizando movimientos circulares y de esta manera el acabado será mucho más natural.
aplicada la base en todo tu rostro, recuerda no dejar por fuera tu cuello. Entonces, con el exceso que quede en la brocha, lo llevas hacia abajo el producto. Este mismo paso también lo debes hacer hacia las orejas y adentro de la línea del cabello. Esto con el fin de que no se note dónde comienza y termina la base. Si ustedes desean cubrir un poquito más, ustedes pueden aplicar siempre una segunda capa. Les recomiendo que no carguen mucho producto para no caer en un exceso de producto y una piel demasiado cargada. Existen diferentes herramientas para la aplicación de la base y todas estas dependen del acabado que tú desees. Aquí les dejo la muestra de todas y cada una de las brochas que se utilizan para la aplicación de la base y sus distintos acabados. Existen diversas maneras de aplicarse la base y, como siempre he dicho, mientras te funcione lo puedes hacer con la herramienta que desees. Aquí les voy a mostrar algunas de las opciones más comunes del mercado y todas, además de tener una forma distinta, también dan diferentes acabados de la base. Si deseas una buena cobertura con un acabado uniforme y natural, las brochas Kabuki son ideales. Son densas y sus cerdas son compactas. Esto nos permite manejar con comodidad tanto bases de maquillaje fluidas como en polvo. Como les dije anteriormente, se utilizan sobre el rostro con movimientos circulares si deseas un acabado medio y natural, y dando toques suaves en el rostro si deseas una cobertura total en tu base. Podemos conseguir kabukis redondas o planas. La mofeta o fibra dúo es un tipo de brocha que se caracteriza por combinar dos fibras diferentes. Las naturales, que son las de tono negro, que se combinan con las sintéticas, que son las blancas, y te ayudan a conseguir un manejo versátil del producto y un acabado ligero. En realidad se trata de una brocha multiusos, ya que se puede usar en diferentes productos del maquillaje. Pero en la base, si buscas un acabado de no mucho cubrimiento y bien natural, esta sería la mejor opción para ti. La famosa lengua de gato se caracteriza por su diseño plano, tupido y con cerdas firmes. Deja un acabado de alto cubrimiento y de pronto menos natural que las otras brochas. Es ideal para quienes necesiten alta cobertura por medio de su base de maquillaje. También es una brocha apropiada para las bases líquidas o en crema porque permite conseguir gran uniformidad sobre el rostro. Te sugiero utilizarla de adentro hacia afuera de tu rostro con brochazos largos y luego ayudarte con una esponjita para terminar de aplanar cualquier brochazo que se pueda llegar a notar. Las esponjas o famosas blenders son perfectas para aquellas personas que buscan un acabado natural y uniforme. Ofrecen una cobertura modulable o construible que puede ir de ligera a media o de media a alta, y se puede ir regulando a partir de capas, es decir, en la medida que apliques más capas de producto, mayor será el cubrimiento. Se utilizan húmedas para evitar que absorba mayor cantidad de producto y además lo retire de tu piel. Vamos a pasar a neutralizarnos la ojera, y este es un punto que siempre nos da como un poquito de dolor de cabeza a todas, porque al ser esta zona más delgada que cualquier parte del rostro, se nota muchísimo más lo que son las venitas. Entonces por eso es que se forman las famosas ojeras. Esta zona, que siempre tiende a estar un poquito más pigmentada, es necesario neutralizarla antes de iluminarla. Entonces vamos a comenzar escogiendo un corrector que sea lo más parecido a tu tono de piel posible para que tú puedas neutralizar la ojera. ¿Dónde más aplicamos este corrector? Lo aplicamos en las zonas donde tengamos alguna manchita, algún granito, o por ejemplo en los surcos de la nariz, donde se tienden a notar muchísimo las venitas o los vasos capilares. Para las personas que tienen demasiada pigmentación o las mal llamadas ojerosas, se debe neutralizar con un corrector que sea de subtono naranja y que tenga
de 1 o 2 tonos más oscuros que su tono de piel o su tono de base para que pueda neutralizar ese tono tan oscuro que tiene la ojera. Como mi ojera no es tan pigmentada, yo paso a neutralizar con un tono que se asemeje mucho a mi tono de piel. Me aplico poco producto, no corramos a aplicarnos en exceso. Recuerden que esta zona se tiende a cuartear demasiado. Y también voy a aplicar en mis surcos nasales, ya que se me ven mucho las venitas, y paso a difuminar. Recuerden que difuminamos con una esponjita, cualquiera que sea, pero esta debe siempre estar húmeda para que no absorba el producto y así se malgaste demasiado. Con toques muy despacio difuminamos. Si hacemos mucha presión con la esponjita, vamos a levantar producto. Al difuminar el producto de los surcos nasales es muy importante estirar la boca. A la hora de difuminar no deben quedar líneas marcadas del producto, entonces asegúrate que todo esté bien difuminado. Ahora vamos a pasar a iluminar el rostro. Aquí voy a hacer un pequeño corte para hablarles un poquito de lo que son las correcciones claras y oscuras en el maquillaje, que también conocemos como visajismo o popularmente como contorno e iluminación, y lo que busca a través de estas correcciones es lograr una armonía o un equilibrio en el rostro para que ocultes aquellos detalles que tienes de más. Por ejemplo, si eres muy frentona, o si quieres perfilar un poquito tus pómulos para que tu cara no se vea tan redondita, o si quieres cortar el largo de tu rostro porque tu cara es muy alargada. A través de estas correcciones puedes lograr una ilusión óptica para que la gente vea unas sombras y unas luces, y a través de la luz focalice el punto central de tu rostro, y a través de las sombras oculten aquellos detallitos del rostro que debemos mejorar. Saber qué tipo de rostro tenemos es de vital importancia a la hora de definir y sacarle partido a tus facciones, ya sea a través del maquillaje, corte de pelo e inclusive para saber qué accesorios o complementos nos lucen mejor. En el maquillaje, entender la forma de tu rostro te ayudará a aplicar los contornos, las iluminaciones e incluso el rubor de la manera correcta según el análisis realizado. Entender qué tan alta es tu frente o qué tan pronunciado es tu mentón son algunos de los puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de corregirnos y perfilarnos nuestro rostro. Otro punto importante que debes considerar es que una persona puede contar con 2 o 3 formas en su rostro. No necesariamente se sigue el patrón de una sola forma por persona. Los rostros más comunes son el ovalado, el redondo, el rectangular, el corazón, el cuadrado, el triángulo y el diamante. Entonces voy a iluminar mi rostro teniendo en cuenta lo anteriormente explicado. Voy a comenzar a iluminarlo basándome en las necesidades de mi rostro. Ilumino en mi zona central. La puntica de mi nariz. La zona superior del labio, la barbilla, pues yo tengo
la barbilla metida y a través de la iluminación logro visualmente sacar un poco la barbilla y así no se ve tan desequilibrado el rostro. Y ilumino acá. Y por último, la ojera. Siempre llevándolo en forma de triángulo invertido, de esta manera. Una vez hayas iluminado tu rostro, comienzas a difuminar. No dejes que el producto se seque antes de difuminar porque después te va a costar muchísimo trabajo desmarcar esas líneas que quedan del producto. Te recomiendo asegurarte que no quede ninguna zona sin difuminar, sobre todo en las fronteras donde aplicaste el corrector claro. Muchas veces pasamos a sellar sin difuminar bien estas marcaciones y terminan quedando contrastes evidentes en los tonos del rostro, además de líneas muy marcadas que al aplicar polvo después son imposibles de borrar. Me ayudo con una esponja más pequeña a difuminar la zona de la nariz. Siempre, con mucha delicadeza, difumina el producto sin salirte de la zona. En el caso de la nariz, si la iluminación del tallo nasal la expandes, vas a llevarla justo donde se ubica la corrección oscura de esta área y en vez de corregirla y adelgazarla, la estarías ampliando. Antes de pasar a realizarnos las correcciones oscuras o el famoso contorno, vamos a sellar las zonas que nos iluminamos con polvo. Recuerden que hay diferentes presentaciones o texturas de polvo. Yo les recomiendo que se sellen su ojera con un polvo translúcido, ya que este primero no afecta el color que ya han venido trabajando con los otros productos como la base y el corrector. Y además, al ser más ligero, la partícula más delgada te permite que no se marquen tanto las líneas de expresión que hay en la zona del contorno del ojo. Antes de sellar, recuerda siempre quitar el exceso o el acumulado que hay en las líneas de expresión. Te puedes sellar el polvo con bellota o con brocha. La primera opción puede llevarte a un acabado de mayor cubrimiento o a sellar con mayor precisión. La brocha, por su parte, es perfecta para aquellas personas que no les guste tener mucho polvo en su rostro, pero aún así quede bien sellada la piel.
Aquí me estoy sellando por todas aquellas zonas donde me iluminé. Y si se dan cuenta, no me he aplicado contorno y sin embargo, aquí tengo un contorno natural debido a que ya me hice la iluminación. Entonces, si quisiera podría dejar el contorno así. Este se llama el famoso strobing, pero vamos a aplicarnos contorno. Teniendo en cuenta la forma de mi rostro y las necesidades que tengo que ocultar, entonces voy a comenzar con mi contorno. En esta oportunidad vamos a aplicar contorno en polvo, ya que estamos buscando un acabado más tranquilo, menos dramático en la piel. Entonces vamos a comenzar. Mi rostro es ovalado y yo necesito perfilar un poco mi pómulo, entonces comienzo siempre desde el inicio de la oreja, casi como metiéndose en la patilla, y voy de manera diagonal en toques muy delicaditos buscando mi labio superior. La dirección en la que debes llevar el contorno va muy de la mano de tu forma de rostro. Voy a aplicar en la frente para bajarme un poquito a la altura de mi frente. Recuerden que como la frente es lo primero que sobresale, si lo hacen muy oscuro se va a ver muy evidente el contorno, y la idea del contorno es generar un sombreado más no líneas rectas o líneas notorias. Por eso también les voy a recomendar que eviten los contornos muy naranjas o muy marrones, ya que la piel o las sombras que se hacen naturalmente de la piel no son ni naranjas ni marrones. Te sugiero agarrar poco producto y descargar muy bien para evitar excesos y manchas. Al aplicarlo, hazlo con pequeños toques para descargar y pigmentar la zona. Una vez hayas logrado la intensidad que deseas, difumina. Este paso será más fácil al estar ya la zona bien sellada. Una vez perfilada la zona superior del rostro, vamos ahora a pasar a la zona inferior. Teniendo en cuenta que tengo poca barbilla, por supuesto no puedo aplicar contorno encima de mi barbilla, sino que voy a ir por debajo del filo de la mandíbula para ocultar un poquito la papadita. Estamos ocultando papada a través de un sombreado, poniendo más anguloso esta zona, siempre hacia abajo, que no nos queden líneas marcadas, todo muy difuminado para que su rostro se vea lo más natural posible. Ahora vamos a pasar al contorno de la nariz, algo que a todas nos encanta, pero que nos cuesta un poquito. Y a la hora de contornear tu nariz, al igual que cuando contorneas el rostro, tienes que analizar cuáles son las necesidades de esta zona y qué es lo que quieres ocultar. Por ejemplo, en mi caso, mi nariz es larga y yo no podría comenzar mi contorno desde la ceja, puesto que mi nariz se vería muchísimo más larga. Entonces, yo comienzo a perfilar desde un poco antes de la mitad de la nariz casi como si el contorno estuviera abrazando la línea de iluminación que me hice anteriormente. Y acá también me aplico para poner
más puntiaguda mi punta de nariz. Y si sientes, por ejemplo, que te quedó muy marcada, siempre te puedes apoyar con tu brocha de polvo y bajarle un poco la intensidad. Siempre pueden tener a la mano algún fijador, alguna bruma, un agua termal, incluso un agua de rosas, y se la pueden aplicar en el rostro para que este se vaya hidratando durante el proceso de maquillaje. Vamos a terminar de preparar toda la piel para luego pasar a nuestros ojos. Entonces, luego de haber ya sellado tus iluminaciones, haberte hecho tu contorno en polvo, vamos a aplicar nuestro rubor. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los rubores, al igual que las bases y los correctores, tienen subtonos. Hay unos que son más cálidos, que son más de tonos duraznos, más bronceados, y hay otros que son un poco más fríos, más rosados, más fucsias. Entonces es muy importante tú entender de qué manera te ruborizas naturalmente para poder escoger el rubor adecuado para ti. Otra de las cosas que tienes que tener muy en cuenta es la textura o el acabado del rubor. Hay rubores mate, hay rubores que son satinados y hay rubores que tienen punticos de brillo que se llaman rubores brillantes. Si eres de esas personas que tiene textura en la piel, tienes tus poros abiertos, tienes rastros de acné o tienes acné propiamente, o eres de esas personas de piel grasa que tienden a sudar demasiado, te recomiendo evitar los rubores que tengan mucho brillo o que sean satinados. Más bien, aplicar un tono un poco más mate para que este controle la grasa y el brillo de tu piel. Al igual, también no evidencie la textura que puede tener esta zona, ya que cualquier producto brillante va a acentuar los poros, los granitos, las arrugas, cualquier característica de la piel. El brillo hace que se potencialice, entonces tengan mucho cuidado con esto. Para aplicarte el rubor te recomiendo que siempre estés sonriendo, porque la idea es que el rubor esté más cargado en la manzana del cachetito. Aplicas en la manzana y lo vas llevando en dirección a tu cielo. Recuerden que la cantidad de rubor va de acuerdo a tus gustos. Yo les recomiendo que trabajen todo el maquillaje, especialmente el rubor, por capas. Si quieren más, se van aplicando otra capa y así no corremos el riesgo de aplicar en exceso y después tener el problema de cómo quitamos el exceso de rubor. Entonces siempre trabajemos por capas. Vamos a iluminarnos y siempre les recomiendo tener muy en cuenta la textura del iluminador. Hay iluminadores que son más brillantes, otros que son más metálicos, otros que son muy suavecitos que asemejan como el brillo natural de la piel, y debes tener en cuenta cuál es el acabado que te gusta y para qué evento vas a ir para que puedas aplicar el iluminador correcto. Otra cosa que tienes que tener muy en cuenta es el tono del iluminador. Los iluminadores vienen en distintos tonos, hay unos que son más blancos, otros más rosados, otros que tiran más a durazno, a bronceados. Debes analizar tu tono de piel para poder escoger el iluminador correcto y que no se vaya a ver como una mancha que no pertenece al tono natural de tu piel.
Yo voy a aplicar un tono un poco más dorado, puesto que mi subtono es amarillo y que me gusta verme bastante bronceadita. Entonces vamos a aplicar el iluminador en los puntos altos del rostro. Las personas de pieles muy grasas o de pieles mixtas, es recomendado utilizar iluminadores que no sean tan metalizados, tan brillantes y siempre controlar el exceso de producto, ya que después de un tiempo va a comenzar a sudar, va a comenzar a salir la grasita natural de la piel y puede el iluminador hacerte ver mucho más grasosa de lo que realmente es. Hemos terminado con el tema de la piel. Ya aprendimos cómo prepararla y cómo maquillarla, también cómo corregirla. La próxima clase vamos a entrar en el tema de los ojos. Vamos a aprender a realizar un maquillaje natural pero producido para cualquier ocasión.